Que Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos un día más, un día miércoles más en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy contentos y agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno. Él ha sido muy bueno con todos nosotros. Y hoy día seguimos estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando los fundamentos de la fe. ¿Sí? Entonces, en esto de los fundamentos de la fe hemos dicho varias cosas importantes. Gracias, Juanito. Varias cosas bien importantes acerca de los fundamentos de la fe. ¿Qué fue lo primero que hablamos del fundamento de la fe? ¿Quién es Dios? ¿Te recuerdas? Estuvimos hablando quién es Dios, lo que hace Dios, qué espera Dios de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy estaremos viendo también algo muy poderoso y es parte de los fundamentos de la fe. ¿Cómo podríamos definir la palabra fundamento como cimiento, como algo importante en el tema de la construcción? Y así también los fundamentos son importantes en la vida del creyente. Amén. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera no se va a distorsionar la palabra en tu mente, en tu corazón. Cuando tenemos fundamentos en nuestra vida, podemos estar afianzados, podemos estar fijos en un lugar sin temor a que venga cualquier cosa. ¿Sí? Un buen fundamento, una casa con buen fundamento, un edificio con buen fundamento, lo más probable es que va a poder resistir algún movimiento, un temblor, algo parecido, ¿verdad? Pero cuando las casas no están hechas para eso, inmediatamente, aunque sea muy suave, el movimiento de la casa se va a caer. Entonces, preocupémonos de que nuestra casa, que es nuestra vida, tenga buenos fundamentos o cimientos. Muy bien. Entonces, comenzamos. Fundamento de la fe. Segundo capítulo, la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y aquí quiero que platiquemos un momento qué entendemos por la palabra de Dios. Muchos los hemos escuchado, hemos dicho esta frase, la palabra de Dios. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero en sí, ¿qué se te viene a la cabeza inmediatamente cuando hablamos de esto, de la autoridad de la palabra de Dios? ¿O no? Mejor definámoslo así, solamente palabra de Dios. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Perdón? La Biblia. ¿Qué más? ¿Qué se nos viene cuando escuchamos esta frase? Bueno, vamos a empezar entonces, lo vamos dedocráticamente. Dedocráticamente. Ok, ¿qué se te viene cuando escuchas decir la frase palabra de Dios? Aparte de la Biblia, los mandamientos. Ok, muy bien. ¿Mandatos de parte del Señor? Sí, también. ¿Qué más? Lo que Dios me habla. Lo que Dios me habla. Muy bien. ¿Qué más? Cuando hablamos de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios. Dios hablando. Pero a veces entendemos o queremos pensar que la palabra de Dios es simplemente la Biblia. Y la Biblia es un libro que contiene muchos libros más. Entonces, cuando escuchamos palabra de Dios, se nos viene fácilmente Biblia. Pero cuando analizamos el concepto palabra de Dios, estamos hablando que es la voz de Dios hablando. La voz de Dios hablando. Entonces, cada vez que nosotros abramos las Escrituras, abramos la Biblia para leer, no sé, un texto, un capítulo, un libro, debemos considerar lo siguiente: es un escritor que escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Amén.
pero es la palabra de Dios, es Dios hablando. Cuando alguien me lo explicó de esta manera, se me abrió un mundo de poder entender que la Biblia es, y fíjate el gesto que voy a hacer, usted lo ha visto los domingos, la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando, ¿sí? Es como cuando tú haces un trato antiguamente, porque ya cuesta un poco, un trato con alguien y tú le decías, palabra, y te daban la mano, ¿verdad? Pum, palabra y se amarraba el trato. Es lo mismo, es Dios hablando y lo que habla Dios en su palabra es cierto, es verdadero. La palabra de Dios no tiene variación. La palabra de Dios no se actualiza. La palabra de Dios lleva vigente más de 2000 años. Y todavía seguimos estudiando el Pentateuco, todavía seguimos estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Todo se actualiza. Tu ropa se actualiza. Tu celular se actualiza. Tu computadora ya 3 años, 2 años, 1 año y ya estás pensando en renovarla. Pero lo único que no ha variado es la palabra del Señor. ¿Te has dado cuenta? Salen diferentes traducciones, diferentes versiones, que eso es para otro tema, pero todo está en base a ¿qué? A los manuscritos originales, porque es la palabra de Dios. Se te abre un poquito la mente en esto. La palabra de Dios no es algo retrógrado, no es algo anticuado, no es papiros y cosas que ya están obsoletas. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Por eso, cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, algo sucede en nuestra vida. Que te quieras dar cuenta o no te quieras dar cuenta, algo sucede. A lo mejor al principio no te das cuenta, como cuando le dijimos a algunos que tenían que leer dar reportes. Al principio no entendías y que no entendía nada del reporte, no entendía el libro que decía, pero poco a poco se te fue revelando. Poco a poco te empezaste a dar cuenta lo que el escritor quería decir. Y ahí sacaste, de cada capítulo sacaste un reporte. Y después tomaste todo el libro y todo el libro te enseña algo. Y ese libro está dentro de un Nuevo y un Antiguo Testamento. Y el Nuevo y el Antiguo Testamento te enseña algo. Y la Biblia completa te enseña algo. Te enseña a conocer a Dios. Por eso las Escrituras o la palabra de Dios es autoridad. Diga conmigo, la palabra de Dios es autoridad. ¿Y cómo respondemos a la palabra autoridad? Muchos de nosotros hemos tenido problemas con la autoridad. A lo mejor a ti no te gustaba que te mandaran. Ni tu mamá, ni tu papá, menos el jefe, ¿verdad? O sea, nadie. Entonces, cuando nosotros hemos tenido en la vida problemas con la autoridad, con alguien, con un maestro, con lo que sea, cuando lleguemos a conocer a Cristo, debemos sanar esa área, porque si no, nunca nos vamos a someter a su autoridad. Entonces, quiero leerte un fragmento de algo. ¿Qué harías tú si la obediencia a la palabra de Dios perjudicara tus posesiones, tu carrera, tus relaciones familiares o tu misma vida? ¿Seguirías leal a la palabra de Dios? ¿Seguirías leal o no? ¿Hay alguien que levante la mano que seguiría leal? No. Muy bien. ¿Cómo tomarías esta decisión? Son preguntas para que adentro ¿cómo se llama? Empiece a trabajar. Quizá tú ya tomaste una decisión. En este capítulo examinarás la autoridad de la Biblia o la palabra de Dios, su integridad y suficiencia para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Sí? Porque la palabra del Señor no es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera. Este libro nos cambia la vida.
Este libro nos puede llevar a que nuestra vida sea cambiada de 360 grados o 180 grados mejor. Amén. Entonces, obviamente, si la palabra del Señor perjudicara todo en tu vida, tú no seguirías leal a la palabra del Señor. Nadie lo haría. Pero según lo que entendemos de las escrituras, de la palabra de Dios, ¿en algún momento la palabra te ha perjudicado? Nunca. A lo mejor no queremos dejar ciertos hábitos, ciertas cosas que la Biblia dice, pero nunca nos ha perjudicado. Más bien cuando decidimos cambiar algo en nuestra vida, decidimos sacar, que el Espíritu Santo, que Jesús sacara un pecado oculto o alguna cosa en nuestra vida, Él puso su palabra en nuestro corazón y nuestra vida comenzó a cambiar y a cambiar. Porque la palabra tiene autoridad y vamos a hablar de eso. Vamos a examinar la autoridad de la Biblia, su integridad y su suficiencia. ¿Por qué? Porque en este mundo, en esta sociedad, hasta es más valorado lo que dice el compadre o la comadre, el amigo, el influencer, el youtuber. Es más valorado eso que lo que dicen las escrituras. Por eso a veces seguimos corrientes cristianas que no tienen nada que ver con la Biblia. Amén. Te voy a poner un ejemplo que tal vez puedes pensar diferente, pero es la idea, ¿verdad? Una iglesia grande en número y que todos se vistan a la moda, se vistan como cool o worship o como tú lo quieras decir, no quiere decir que sea una iglesia sana. Amén. O una iglesia tradicional donde todos van con traje y corbata, tampoco quiere decir que sea una iglesia santa. En todo lugar hay gente santa, gente que busca al Señor, que busca su presencia. Pero muchas hemos caído en la tendencia. ¿La tendencia de qué? Tendencia de ropa, tendencia de música. Por eso vemos que muchos jóvenes transitan por las iglesias buscando la última canción de moda. Pero eso no quiere decir que esa sea una buena iglesia. ¿Por qué? Porque lo importante de todo esto es entender que la palabra de Dios es autoridad. Amén. Donde no hay palabra, donde no se habla palabra, donde no se escudriña la palabra, donde no hay discipulado, donde no hay estudio bíblico, donde hay reuniones y nunca se habla de la Biblia, es peligro. Porque hay tiempo para todo, dice la Biblia. Nos reímos, gozamos, lloramos, nos alegramos, comemos y todo, pero siempre tiene que haber un momento para hablar y exaltar el nombre del Señor. Ya sea contando un testimonio, oye, fíjate que hice este trámite y Dios me ayudó, iba bien nervioso porque no sabía qué iba a pasar, pero Dios estuvo conmigo. Eso es un testimonio. ¿Te das cuenta? No, fíjate que pensé que me iban a echar del trabajo, oré al Señor, pero estoy bien, etcétera, etcétera. Son testimonios. Y siempre en una relación de iglesia, en la comunidad, debe haber tiempos para exaltar al Señor y tiempos para tocar la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver la autoridad, la integridad y suficiencia. Muy bien. El autor de la palabra. El autor de la palabra. Entendemos que el autor de la palabra o de las escrituras es Dios mismo. Dios mismo es el que reveló su corazón a través de las escrituras. Él mismo revela su corazón, revela su esencia a través de las escrituras. Si tú ves todo el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hizo, ¿para qué? Para que su pueblo, la paciencia que Él tuvo para que el pueblo de Israel pudiera volver a Él. ¿Cuántas cosas no hizo Dios? ¿Para qué? Para que su pueblo volviera. Porque el autor de la Biblia es Dios y ese autor quiere revelarse a su creación. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en el capítulo ¿Quién es Dios? Una de las formas, dijimos, en que Dios se revelaba era a través de las escrituras. Si quieres conocer a Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo lo siguiente.
Por favor, vaya conmigo a Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Vamos a ver varios pasajes bíblicos y vamos a ir viendo qué dicen los escritores de la palabra de Dios en los siguientes pasajes acerca del origen de las escrituras. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen los escritores de la palabra de Dios en los siguientes pasajes acerca del origen de las escrituras? Si alguien te preguntara hoy, a este momento, y dijera, oye, ¿cómo fue esto de la Biblia? ¿Cómo se originó esto de la Biblia? ¿Por qué usted cree en la Biblia? ¿Por qué usted pone en la Biblia? Siempre hablan de la Biblia, hablan de la palabra de Dios. ¿Qué responderíamos? Tal vez alguien, no sé, a mí me pasaron la Biblia y me dijeron que la estudiara. Pero vamos a ir viendo a través de las Escrituras dónde está el origen de la palabra del Señor. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, bendiciones por la obediencia, así se llama este pasaje. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán solamente un día. No, dice siempre. Entonces, el autor de las Escrituras, el autor de la palabra del Señor, Dios mismo, Él quiere que nosotros cumplamos esta palabra, porque esta palabra, estos mandamientos, como alguien dijo por ahí, tienen un beneficio, tienen bendiciones que van a venir sobre nosotros. Si nosotros caminamos en su palabra, van a venir bendiciones. ¿Alguien quiere recibir bendiciones? Yo creo que sí, ¿verdad? Por lo tanto, debemos caminar en la palabra del Señor. Recuerda que estamos hablando del autor de la palabra. Muy bien, sigamos en la misma pregunta. ¿Qué dicen los escritores de la palabra de Dios en los siguientes pasajes acerca del origen de sus palabras? Segunda de Samuel 23, del 1 al 3 dice, estas son las últimas palabras de David. Esos son apuntes que traía la Biblia. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios. Y ahí siguen adelante, pero nos vamos a enfocar en lo siguiente, que el autor de la palabra del Señor, dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. David está diciendo que todo lo que él escribió, que todo lo que él hizo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien sopló sobre él. ¿Para qué? Para que él hablara las palabras de Dios. Entonces, a través de esta escritura vemos que la palabra viene por inspiración. ¿Por inspiración de quién? Del Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos poniendo un fundamento de que por qué nosotros creemos en las Escrituras. Porque viene por, dijimos, en Deuteronomio 28, 1 y 2. Porque Él es el autor de los mandamientos. Dios es el autor. Segunda de Samuel 23, del 1 al 3. Porque la palabra viene por inspiración. Y esa palabra gobierna. Jeremías 1, del 6 al 9. Jeremías 1, del 6 al 9 dice, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven. Que el Señor le hable a los jóvenes. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe
y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. ¡Wow! Varias cosas que hablar de ese pasaje, ¿verdad? Tanto para los jóvenes, pero también de que estemos y entendamos de que el Señor, si nosotros estamos afianzados a Él, seguimos sus mandamientos, escuchamos su voz, estamos llenos del Espíritu Santo, no le tengamos miedo de hablar, porque Él va a poner sus palabras en nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tengamos miedo de evangelizar, no tengamos miedo de hablar del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, las palabras que cada uno de los escritores escribieron vienen por orden, por la voz de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Cuando usted está aquí sentado, cuando usted está escuchando la palabra los miércoles, cuando está aquí en el discipulado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, ustedes, hermanos, hermanas, la aceptaron no como palabra humana, no como alguien que habla, no como un hombre que está dando buenos pensamientos, no como un influencer que pueda hablar desde su perspectiva de la cosmovisión que él maneja. Un influencer que habla acerca de lo que habló otro y el otro habla lo mismo y habla lo mismo. Y como el cuento de como Pedrito, no sé cómo se llama, que cada uno le va poniendo un poquito más y muchas veces se va tergiversando las escrituras. Entonces, dice, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Si usted está aquí, si usted está en esta casa espiritual, es porque usted ha aceptado la palabra de Dios tal como es. No como palabra humana, sino como la palabra de Dios. Y siempre decimos lo siguiente, si tú escudriñas las escrituras, ¿verdad? Y si algo no te parece, conversemos y hablemos, porque creo que eso edifica. Eso edifica. Hay lugares, tal vez en donde no se le puede argumentar al pastor un pensamiento diferente. Pero aquí sí podemos conversar, podemos platicar, podemos decir, pastor, no entendí esto, explíquemelo. Y el autor de la palabra, Dios mismo, viene a poner sus palabras en nuestra boca y nosotros debemos entender que es la autoridad máxima, es su voz hablando acerca de esto. Entonces, ¿qué dijo Pablo en cuanto al origen divino de las Escrituras? ¿Por qué cito a Pablo? Porque Pablo era uno de los apóstoles más estudiados. Pedro y todos los demás estuvieron al lado de Jesús por 3 años, pero Pablo era experto en la ley, era un hombre estudioso, un joven estudioso de las Escrituras. Tenía oficio, había ido a la universidad a estudiar teología, como tú lo quieras ver. Pero ¿qué dice Pablo acerca del origen divino de las Escrituras? Aquí es importante ver esto. ¿Por qué te lo explico? Porque Pablo, teniendo un coeficiente intelectual a lo mejor más elevado que los demás, él da una razón válida para confiar en el origen divino de las Escrituras. Es como cuando tú vas y hay alguien experto en un área y tú piensas que te las sabes todas y le vas a decir algo y el Señor te dice, no, está mal, porque esto aquí, esto no es. Si Pablo no hubiese creído que el origen de las Escrituras era divino, no hubiese hablado esto. Y él le dice a su joven discípulo Timoteo, él le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda.
Tú dices, pastor, no me gusta leer Deuteronomio. Toda la escritura. Pastor, no me gusta leer Sofonías. Toda la escritura. ¿Perdón? Levítico. Con tanta cosa, tantos nombres y tanto, ¿verdad? Pero todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil. Ponga atención. ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque la palabra es útil. La palabra es útil. ¿Útil para qué, pastor? Aquí hay algunas. Y después tú puedes seguir leyendo 2 Timoteo 3. Puedes seguirlo leyendo, por favor, en tu casa. Útil para enseñar. Aquí el que lleva más tiempo eres tú, ¿verdad? Tú eres el que lleva más tiempo en la iglesia. Menos tiempo, perdón. ¿Verdad que sí? Y desde el primer día hasta ahora, ¿la Escritura te ha enseñado? Claro que sí, a todos nosotros nos ha enseñado la Escritura. Entonces, útil para enseñar, para reprender. Todos hemos sido reprendidos por las Escrituras. Para corregir y para instruir en justicia. Entonces, por eso, en algunas ocasiones nosotros les decimos a ustedes que es importante exponernos a la palabra del Señor. Es importante oír la palabra del Señor. Es importante leer la Biblia. Si no puedes, pon la Biblia hablada, que te la lean por último. Si no te gusta leer, pero léela y ora al Señor, Señor, voy a escuchar tu palabra, abre mi entendimiento, para que la palabra te vaya ministrando. Entonces Pablo dice una verdad sustentable en el tiempo, que las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Qué importancia piensa usted que ha dado Pablo? ¿Qué importancia ha dado Dios a su palabra? ¿Qué piensas tú? ¿Qué importancia ha dado Dios a su palabra? ¿Qué piensas? Dios está interesado en que hagamos de la palabra del Señor, de las Escrituras, algo importante para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque las Escrituras nos enseñan. Aquí está. Las Escrituras nos reprenden, nos corrigen, nos instruyen en justicia, y sigue el texto, y sigue el texto, y sigue el texto. Para Él es importante que todos nosotros estudiemos la palabra, la leamos. Por eso, desde pequeños, el papá era el encargado de hablar las Escrituras a su hijo, para que se le metiera en la cabeza. Incluso enseña de que en las paredes poner textos bíblicos, enseña. ¿Por qué? Porque para el judío era importante que la palabra se leyera, que estuviera ahí. Y nosotros también debemos hacer eso. Todos los teléfonos inteligentes tienen la posibilidad de poner ahí, ¿cómo se llama? Como fondo de pantalla, ¿cómo se llama? Widget, no sé cómo se llama eso. Y ahí te aparece que tú puedes poner la Biblia. Entonces puedes poner la Biblia, ¿para qué? Para que te entregue un texto. Entonces tú vas a tu teléfono, lo desbloqueas y te va a salir ahí el texto. Hay opciones para ver la Biblia. Entonces, para Dios, las Escrituras tienen una importancia grandísima. Grandísima. Por eso Él inspiró a escritores para que tuviéramos su palabra en nuestra mano. Amén. Su palabra en nuestra mano, de papel o con pantalla. Con papel, los que somos más románticos, con papel. Pero quiero que tomes las Escrituras como la palabra de Dios, ya sea en papel o digital. Es la palabra de Dios. Y tomemos las Escrituras como algo importante para nuestra vida. Algunos vamos más adelante en la vida, yo y la pastora, otros van un poquito más atrás, otros van mucho más atrás, pero en todo momento las Escrituras deben ser algo importante para nosotros. Amén. Un escritor dijo lo siguiente: si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre los hombres. Si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre los hombres.
porque detrás de cada palabra está la persona que la proclama. Eso está poderoso. Lo voy a leer de nuevo. Si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre los hombres, porque detrás de cada palabra está la persona que la declara. ¿Sí se comprende? Si Él dice que estará con nosotros todos los días, tú tienes que entender que el que está detrás de esa palabra es Dios. Es tu papá. Es el Dios del universo. Y Él no va a mentir. Entonces dice, porque detrás de cada palabra está la persona que la proclama. Es el que habla, su carácter, conocimiento y posición, lo que determina cómo la gente reaccionará a sus palabras. Tal vez si tú escuchas a alguien que tiene doctorado en algo y que está en tantos estudios en algo, etcétera, 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 tú le vas a poner más atención a esa persona que tal vez a un señor que está ahí abandonado en la calle. Porque tú te vas a fijar en quién te está hablando. Una persona con, como dice aquí, el que habla, su carácter, conocimiento y posición, es lo que determina cómo la gente reaccionará a sus palabras. En la sociedad pasa eso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar a lo que Dios nos dice? Por eso, para nosotros, la palabra de Dios es autoritativa. Porque creemos que Dios mismo la ha proclamado o la habla. Muy bien. Entonces, te voy a hacer la siguiente pregunta, a ver si podemos contestarla entre todos. ¿Cree usted que la palabra de Dios es autoritativa? Levanten la mano todos los que piensan que es autoritativa. 1, 2, 3, 4. Allá. 5. Todos. Muy bien. Entonces, cada vez que la palabra del Señor diga algo que a nuestra carne no le guste, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reconocer la palabra como autoritativa o vamos a obviar eso? Porque si estamos diciendo que la palabra de Dios es autoritativa, está en todo ámbito. ¿Sí? A nuestra carne obviamente no le va a gustar. Porque la carne se opone a las cosas del Espíritu y la palabra es vida, es Espíritu. Es el Ruaj. Entonces, entendamos que si nosotros nos vamos a poner bajo la autoridad de la palabra, es para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, veía las Escrituras? Porque una cosa, tal vez alguien está pensando, sí, eso lo habló Dios. Pero ¿y Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de las Escrituras? Te recuerdo que en ese tiempo no estaba la versión Reina Valera. No había Biblia. Estaba el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero dice las Escrituras que Jesús era la palabra. El Logos, la palabra, habitó en medio de nosotros, dice. Entonces, ¿qué decía él? Vamos a verlo. Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ponga atención. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Aquí vamos a ver el pasaje de cuando Jesús es llevado al desierto. La pregunta es, ¿Jesús fue tentado? Sí. En todo. ¿Cayó en pecado? No, ahí está la diferencia. Pero la pregunta para que tú puedas analizar un poco, ¿quién llevó a Jesús al desierto?
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Será que el Espíritu también nos puede llevar al desierto a nosotros? Y a veces nosotros, ¿qué estoy pasando? Un desierto tan... Y lloramos, la aplicamos todos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Jesús reacciona a esos estímulos. Ponga atención, porque el diablo, vamos a ver cómo trabaja el diablo, vamos a ver varias cosillas. Entonces, luego Jesús llevó al Espíritu, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Antes que el Espíritu llevara a Jesús al desierto, ¿de dónde viene Jesús? ¿Qué más? ¿Abra su Biblia en Mateo 4? Mateo 4. Abra en Mateo 4. Todos abran su Biblia en Mateo 4 o enciéndala. Exactamente. Sí, pero es que le estaba diciendo que fuéramos a Mateo 4 por lo siguiente. Ya. En Mateo 4 dice tentación de Jesús. ¿Sí? Si vamos para atrás, viene otro enunciado, otro subtítulo antes. ¿Qué dice el subtítulo antes del 4? O sea, Jesús viene de bautizarse, donde Juan el Bautista lo reconoce como ¿quién? El Hijo de Dios, el que él estaba proclamando. O sea, estamos viendo que Jesús viene después de que fue exaltado por el profeta top de esa temporada, Juan el Bautista. Esto que voy a estar diciendo no está en el apunte, pero quiero que vayamos entendiendo porque el Espíritu Santo nos va a ir ministrando lo siguiente. Muchas veces después de una gran victoria, el Espíritu Santo te va a llevar al desierto. Porque a veces pensamos que ya oraste por alguien y se sanó, gloria a Dios, oh, el Señor me usó, gloria a Dios. Y después te vas para la casa y como ya Dios te usó, el enemigo te empieza a susurrar, dejaste de orar, bajaste la guardia y el enemigo viene con tentaciones. Así funciona el diablo. Entonces, o a veces ya dijiste, ya llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses, no he caído en pecado, en ese pecado oculto que traía, ya no caigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y te sientes bien chido, ¿verdad? Ya alabas al Señor, ahora brincas, antes no brincabas, ahora brincas, ahora levanta las manos, incluso hablas en lenguas y todo. Pero te quiero decir lo siguiente, que en algún momento el Espíritu nos va a llevar al desierto. Sí. Mira lo que dice aquí. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ok, ¿cuándo ayunó? ¿Antes o después del desierto? Antes. ¿En el desierto? En el desierto. No dice antes. Entonces, cuando Jesús está en el desierto, Él está ayunando. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Dónde estaba? En el desierto. El tentador se acercó y le propuso. ¿Qué estímulo? ¿Qué le pasaba a Jesús? Hambre. Algo de la carne. Tu cuerpo necesita alimentarse. Entonces el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Una necesidad de la carne. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo? Sígueme por favor, porque si le agarramos esta nos vamos a dar cuenta cómo el diablo muchas veces nos quiere venir y tentar. Entonces, Jesús le respondió, escrito está. Ok. Pero antes, el diablo viene y le presenta, le dice, si eres, voz sutil, si eres el Hijo de Dios, a ver si eres, convierte esta piedra en pan porque tienes hambre. ¿Sí?
Muy bien. Pero ¿cómo responde Jesús? Sal de aquí, diablo feo. O él peleando, a ver, ¿y qué vienes acá? ¿Cómo fue? Por la palabra. Por la palabra. Él dice, escrito está. Está hablando la poderosa palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo tenemos que contrarrestar la tentación? Y nosotros lo que menos hacemos es estudiar la palabra, porque la palabra es poderosa. Recuerda, es la palabra ¿de quién? Del Big Boss. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo Jesús, mi carne se somete, no tan solo de pan voy a vivir, sino de su palabra. Él me va a sostener, Él va a estar conmigo. Luego el diablo lo llevó. Vamos, Jesús, vamos. Estoy poniendo ejemplos, no sale en la Biblia. Pero dice que lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre de la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Siempre el diablo ahí va siempre a ¿cómo se llama esto? Que tú siempre hablas, amor. A la esencia de hijo. No es la palabra exacta. A la identidad de hijo. Si eres el hijo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. ¿Quién está hablando? El diablo está hablando. ¿Y qué está hablando el diablo? También se sabe la Biblia. Pregunta, ¿puede haber un endemoniado por ahí que te hable la palabra? ¿Puede haber un hombre que te quiera extorsionar y quitarte tu dinero, quitarte tus posesiones utilizando la palabra? Sí. Entonces todo lo que nosotros hablemos desde aquí, usted tiene que filtrarlo por la palabra de Dios. Entonces dice, escrito está, dice el diablo, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. ¿Cómo iba a tropezar si estaba pidiendo que se lanzara? Está tergiversando la palabra, ¿te das cuenta, no? Como el enemigo cambia la palabra. Sigamos. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Su identidad la está poniendo adelante. Porque él está diciendo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de este mundo y su esplendor. Todo esto te daré. El diablo lo perdió todo. Cuando lo expulsaron del cielo lo perdió todo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Quién es el único que puede echar fuera a Satanás? Jesús. Porque en Él hay autoridad. Pero Él en esa autoridad también ocupó las Escrituras. Amén. Entonces, ¿cómo usó Jesús las Sagradas Escrituras en este texto, en el versículo 10? Sígueme conmigo al versículo 10, ahí está. ¿Cómo la utilizó? Vamos a estar aprendiendo. ¿Cómo? A ver. No. O sea, como un escudo, como un arma. Sí, exacto, pero no es la palabra que buscamos. ¿Cómo la usó? Versículo 10. Autoridad. Autoridad. Porque es la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. Entonces, cuando muchas veces viene la tentación y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar a algo, nosotros debemos correr a la palabra y no decir, ay diablo, ándate de aquí. No, eso no hace nada.
Si el diablo viene en contra de tu identidad como hijo, como hija de Dios, tú tienes que tomar la palabra. Yo soy una hija, un hijo de Dios. Dice las Escrituras, y ahí el diablo empieza a temblar y sus demonios. Dice la Escritura que en mi embrión vieron sus ojos. De antes de que yo llegara a este mundo, el Señor ya me conoció. Soy su hijo, soy su hija. Que cuando tú sientas que ya no se puede, que ya no se va a lograr, que es muy fuerte la prueba, etcétera, 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 tú traes la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánta consideración dio Jesús a la oferta de Satanás antes de hacer su decisión? Versículos 9 y 10. La pregunta es, ¿cuánta consideración dio Jesús a la oferta de Satanás antes de hacer su decisión? No. Las Escrituras dicen, no le deis lugar al diablo. A veces nosotros en la tentación empezamos a conversar con la tentación o con el tentador. Y las Escrituras nos dicen, no, palabra y chao, como se dice. No conversemos con la tentación. Porque la tentación va a seducir ¿qué? Tu lado y mi lado carnal. Jesús tenía hambre. Y cuando hay hambre, hasta el pan más duro sirve. ¿O no? ¿Verdad que sí? Todo sirve cuando hay hambre. Entonces, pero Jesús le responde a través de la palabra de Dios y él no tuvo consideración, no dio ni un mínimo de movimiento. Entonces, si tú estás en tentación, viene el tentador y tú estás, ay, es que nadie se va a dar cuenta. Y si lo hago es que ya estás perdiendo la batalla. No le deis lugar al diablo. Amén. En nuestra vida. Por eso es importante todos estos tiempos. Y cada vez el discipulado se va poniendo más pesado en el sentido de contenido, en el sentido de hablar en nuestra vida. Hemos comenzado de menos y ahora estamos hablando de estas cosas. Cosas que nadie tal vez te habló durante mucho tiempo acerca de esto, de la autoridad de la palabra de Dios. Nos enseñaron de la Biblia y que la Biblia esto y que la Biblia que esto otro. Sí, pero no nos dijeron que era autoridad. Sí, amén, amén. Para contrarrestar al enemigo, Satanás, el diablo. Y por eso muchos de nuestros hermanos han caído. Porque vieron la Biblia como un libro así, ya. Pero en el nombre de Jesús debemos orar para que el Señor ponga hambre de leer las Escrituras. Cuando Jesús citó las Escrituras, ¿a quién se le estaba aplicando? ¿A Satanás o a sí mismo? Cuando Jesús citó las Escrituras, ¿a quién se las estaba aplicando? ¿A Satanás o a sí mismo? ¿Qué piensa usted? A ver, yo tengo mi apreciación a la pregunta. Pero ¿qué piensas tú? ¿A sí mismo? Muy bien. ¿Todo lo que dicen a sí mismo? Muy bien. 3. ¿Lo que dicen a Satanás el diablo? Bueno, está bien. Lo vamos a dejar ahí. Yo tengo mi apreciación a esta pregunta. Dice la Biblia que la palabra es una espada. Una espada de 2 filos. Un filo corta hacia adentro y el otro corta hacia afuera. Yo creo que él les estaba recordando las Escrituras, pero también le estaba diciendo al diablo, no te metas, porque mi Padre habló, y eso tiene autoridad. ¿Sí me explico? Esa es mi apreciación a esta pregunta y me pareció una pregunta muy interesante porque, al igual que Juan, mi cara fue así como, interesante la pregunta porque... Entonces,
Cada vez que nosotros aplicamos la palabra del Señor en un tiempo de tentación, le estamos tirándosela al diablo para que huya, pero también nos está recordando a nosotros. Y cada vez que citamos la palabra trae fe, ¿o no? ¿A cuánto le ha pasado que en problemas te acordaste de un texto bíblico? Señor, tu palabra dice esto. Y apuesto que lo que primero te pasó fue que empezaste a recordar, y eso trajo fe a tu vida, fe a tu vida. Por eso es interesante leer las Escrituras y buscar el rostro del Señor. Amén. Si el Hijo de Dios se sometió a la autoridad de las Escrituras para obedecerla, ¿qué significa eso para ti? Si usted está diciendo, levante la mano nuevamente los que dijeron que Jesús a través de las Escrituras se estaba hablando a sí mismo. ¿Sí? ¿Verdad? Los tres. Okay. Muy bien. La pregunta es, si el Hijo de Dios, Jesús, se sometió a la autoridad de las Escrituras para obedecerlas, ¿qué significa esto para ti? Si Jesús lo hizo, porque recuerda que Él es el Hijo de Dios y un hijo se somete a la autoridad del Padre. Muy bien. Por favor, aquí usted me va a ayudar. Con esto terminamos. 20 minutos más. ¿Cómo Jesús usó las Escrituras en los siguientes pasajes? ¿Cómo usó Jesús las Escrituras en los siguientes pasajes? Por favor, que alguien pueda leer Marcos, Juan, por favor, Marcos 7 del 6 al 9. Marcos 7 del 6 al 9. Jorge, Marcos 12 del 24 al 27. Marcos 12 del 24 al 27. Pastora, Lucas 10 del 25 al 28. Lucas 10 del 25 al 28. Vamos a leer, vamos Juan. Dijimos Marcos 7 del versículo 6 al 9 y la pregunta para estos tres textos es, ¿cómo usó Jesús las Escrituras en los siguientes pasajes? Dice, él contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Muy bien. ¿Cómo usó Jesús las Escrituras ahí, en ese pasaje? Una respuesta puede ser para descubrir el pecado que había en los fariseos. Para descubrir el pecado. Porque ellos estaban viviendo de una forma, pero las Escrituras dicen otras. Entonces, Jesús usó las Escrituras en este texto para descubrir el pecado. El pecado de cuando se abandona a Dios y se sigue una religión. ¿Sí? Cuando hablamos de religión, estamos hablando de dogmas, ideas humanas. Eso es religión. Cuando la palabra se tergiversa y se siguen formas humanas. Como por ejemplo, las mujeres se sientan acá y los hombres se sientan acá. Eso es humano. No dice la Biblia. ¿Sale? Muy bien, sigamos. Marcos 12 del 24 al 27. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Respondió Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Muy bien. ¿Cómo usó Jesús las Escrituras en ese pasaje?
Podemos tomarlo del final. Ustedes andan muy equivocados. Ocupó las escrituras para sacar del error. ¿Sí? Lee, por favor, la última frase del texto. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Entonces Jesús ocupó las escrituras para sacar del error. Lucas 10, del 25 al 28. Dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es Lucas 10, 25 al 28. Sí. Perdón, de Marcos. Dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Muy bien. En este pasaje vemos cómo Jesús usa las escrituras para traer luz en medio de la religión. A los que viven el evangelio como fariseos, a los que viven el evangelio como siguiendo normas humanas. Sí, Él trae luz a través de las escrituras. Cuando nosotros queremos sacar del error a alguien, no debemos ir con estrategias humanas, debemos ir con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene autoridad. Sí podemos aconsejar, podemos hacer muchas cosas, pero es la palabra del Señor la que tiene autoridad. Si alguien, por favor, me ayuda. Como saben mucho y no pueden. Eso es los fariseísmos. Sí, fariseísmo. Muy bien. Lucas 24, por favor, si alguien me ayuda. Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27. La pregunta es, ¿por qué Jesús creía que era necesario ir a la cruz? Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Entonces, ¿por qué creía Jesús que era necesario ir a la cruz? Según ese texto. Para cumplir lo que el papá había dicho. Para cumplir lo que decía la palabra, porque aquí está hablando de... Dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas. Dice, para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que estaba escrito en la palabra tenía que acontecer. Para cumplir todo lo que su padre ya había dicho a través de los profetas. Gloria al Señor. Dos textos más y terminamos. Mateo 5, por favor, Mateo 5 del 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 y Juan 17, 17. ¿Qué observamos aquí de otros textos acerca de lo que Jesús decía de las Escrituras? Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido a anular la ley por los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Jesús no está peleado con los profetas. La venida de Jesús no está peleado con el Antiguo Testamento. Él simplemente viene a cumplir lo que está escrito. Simple.
¿Sabe? Eso es lo que no entendían los fariseos, porque los fariseos hablaban de la ley, y Moisés, como no tenían revelación, como no tenían luz, le daban más prioridad a la ley de Moisés que a lo que Jesús venía diciendo. Entonces Jesús decía hablaba ahí en ese texto acerca de su venida, ¿verdad? Muy bien. Y Él no venía a abolir nada, por el contrario. Muy bien, Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Muy bien. Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor santifica. Si queremos vivir en santidad, es la palabra del Señor la que nos santifica. Muy bien. ¿De qué manera el ejemplo de Jesús es un reto para tu vida? Alcanzamos a ver algunos pasajes acerca de cómo Jesús veía las Escrituras, cómo Jesús ocupaba las Escrituras, no tan solo para echar fuera al diablo, sino también para traer luz, para enseñar, para corregir, para exhortar, todo lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no habló cosas que no vio en Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el reto para nuestras vidas acerca del ejemplo de Jesús, de cómo Él veía las Escrituras, cómo Él ocupaba las Escrituras? Jesús era el Hijo de Dios, pero Él era carne. Por lo tanto, Él tuvo que estudiar las Escrituras. Él recuerda que iba también a la sinagoga. Me imagino que cuando cumplió cierta edad, su papá lo llevó, iba con su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros el día de hoy? Estudiar la palabra. Estudiar más la palabra. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Perdón? Entender la autoridad de la palabra, muy bien. ¿Qué más? Entender que mientras más yo tengo palabra de Dios, más hablo como Él, lo que Él piensa, lo que Él dice. Porque estoy seguro que si te vas alguien me dijo por ahí, estás hablando como más mexicano, me dijo. Ya se te está como pegando. Entonces, mientras más yo viva aquí en México con mi esposa, más nuestro acento se va a cambiar a mexicano. Y ya el chileno se me está perdiendo. Ahora, si tú pasas más tiempo escuchando la voz de Dios a través de su palabra, ¿qué vas a hablar? Aleluya. Vas a hablar más palabra. Y esa palabra no es cualquier palabra. Esa palabra tiene autoridad. ¿Sí te das cuenta de lo que está pasando? Entonces la autoridad no va en cuanto tú hables fuerte la Biblia. No, la autoridad va en que tú estés lleno del Espíritu Santo, en que la palabra de Dios se te haya revelado a tu vida, entender quién es Dios para que cuando tú hables, cuando tú expliques la palabra, cuando tú des un consejo, poder de lo alto venga a través de tus palabras. Amén. Muy bien. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis de qué tan expuesto hemos estado a la palabra del Señor esta última semana, estos últimos días, este último mes, estos meses. Y creo que se hace necesario urgentemente que vayamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos fortalece, la palabra del Señor nos ayuda y nos da autoridad. ¿Autoridad para qué? Para echar fuera al enemigo, para poder sobrepasar las tentaciones, los peligros. Necesitamos estar más sumergidos en la palabra